pantalla. Ya en unos minutitos, ahora sí ya son las 8 en punto. Me gusta empezar puntualmente. Pues bienvenidos a nuestra semana número 20. Espero que me escuchen muy bien. Ya les estoy compartiendo en este momento la pantalla y ya están viendo que aquí estamos grabando la sesión para que la pueda subir a YouTube sin ningún problema y la puedan ver los demás compañeros. Bueno, iniciamos y cualquier duda que tengan, me voy a ir parando terminando la primera actividad y me van preguntando si es que llegan a tener alguna duda. Bueno, pues bienvenidos a nuestro módulo 4 llamado Textos y Visiones del Mundo. Mi nombre es Mariana Carlos Bautista y nuestro grupo es el M4C4 Generación 25, nuestro grupo 059. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la forma de evaluación, vamos a ver el plagio, que es una de las problemas que siempre estamos batallando en este módulo 4, los recursos de la actividad integradora 1 y 2, dudas y preguntas al final. Bueno, esta es nuestra evaluación de estas 4 semanas. Vamos a hacer 6 actividades integradoras, pero, con un valor del 7% cada una, que al sumarlas al total nos van a dar el 42%. En la semana 1 y 3 tenemos actividades socioemocionales que las van a estar trabajando con nuestra tutora y nos van a dar el 10%. En la semana 4 es cuando tenemos más peso en toda nuestra calificación, porque el proyecto integrador es el 30%, más el foro de integrador 8%, más la autoevaluación 5%, y esto nos da un 43%, y aquí es donde se suma el 10% de la autoevaluación, el 5% de la actividad de plataforma y el 42% de las actividades integradoras. Así es que sí es muy importante tener esto presente para que nosotros podamos calcular cuál va a ser nuestra calificación final. Actividad en plataforma. Bueno, nuestra actividad de plataforma, ustedes vayan abriendo, déjenles comparto lo que estamos viendo en lo que estamos haciendo en nuestro reporte y finalización de la actividad. Y ustedes todo lo que van abriendo, miren cómo, por ejemplo, Jorge nada más ha abierto la guía y no, ha abierto casi todo, fíjense, y eso es lo que les da el puntaje de 5%. Si son 4 semanas, más o menos son 1.25% por semana. ¿Cómo les va a dar el puntaje? Tienen que abrir todos los recursos que hay en la plataforma. En ese momento ya les da el puntaje de ese 1.25 de cada semana y aparte participar en todos los foros. Y es cuando la plataforma les da todo el porcentaje de 5%. Por ejemplo, Alejandro no ha abierto ninguna actividad y en esta semana, si no participa en los foros, no va a acumular ese 5% que necesita al final de nuestra calificación. Así es que es muy importante nuestra actividad de plataforma. ¿Qué días voy a evaluar? Bueno, si ustedes entregan el lunes, tengo hasta el jueves en la mañana para evaluarles, el martes hasta el viernes en la mañana, miércoles hasta el lunes siguiente, el jueves hasta el martes siguiente, viernes hasta el miércoles siguiente, lo mismo para sábado y domingo, porque se supone que nosotros no trabajamos el domingo ni sábados, pero es cuando la carga de trabajo es más grande, ¿no? La mayoría de ustedes están trabajando, tienen muchas actividades y es cuando nosotros o ustedes entregan más actividades, ¿no? Y el domingo es cuando yo más trabajo. Extensiones. Extensiones se dan en caso de que tengan una complicación médica, un problema familiar, ustedes ahí lo justifican y lo explican del por qué están solicitando una extensión. En la semana 1 van a solicitar la extensión, en la semana 2 tienen 72 horas a partir del cierre de nuestra actividad, que sería el miércoles. Para la semana 2 sería en la semana 3, igual 72 horas después, lo mismo para la semana 3. Y en la semana 4 no hay extensiones porque en la semana 5 yo entrego calificación el lunes, al día siguiente, cuando se cierra la plataforma, que sería el domingo a las 23 horas con 55 minutos, en ese momento se cierra la plataforma y no hay poder humano que me ayude, ¿no? Porque yo tengo que entregar calificaciones a nuestro SAME, Raúl, y ya lo conocemos porque ya nos dio la bienvenida el día de ayer. Y bueno, ahora sí pasamos al tema muy importante, yo creo que modular del día de hoy, que es el plagio, ¿no? Muchas veces nosotros cuando buscamos información sobre un tema, buscamos directamente la pregunta en lugar de buscar el tema general y ponemos en nuestro buscador. Por ejemplo, yo ahorita me salgo y me voy a mi buscador. Y ahorita estamos viendo los contextos de los autores, ¿no? Yo puedo poner en este momento, y si pongo la pregunta tal cual, contexto de Sor Juana Inés de la Cruz,
inmediatamente me van a salir varias páginas donde yo puedo cometer un plagio. Si yo abro, por ejemplo, esta de CITES son las mejores páginas para buscar. ¿Por qué? Porque aquí me va a ir explicando lo que el contexto de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué van a ustedes a hacer? Bueno, van a leer todo esto y van a parafrasear la información. Pero si ustedes buscan, por ejemplo, en, ¿cómo se llama la página? Breanly, me parece que se llama Breanly, y se van directamente a buscar esta información a ese tipo de páginas donde dice cuál es el contexto de Sor Juana, les va a dar la respuesta. Miren, aquí está la respuesta y aquí aparece la respuesta del contexto de Sor Juana, que es en actividad integradora número 1, donde nos está pidiendo el contexto sociohistórico de la obra de Sor Juana Inés y de la obra. En ese momento ustedes están cometiendo plagio. Cuando ustedes copian, déjenme admitir a algunos de sus compañeros, cuando ustedes copian directamente la información así tal cual de estas páginas de internet como Braille, Doxy, Wikipedia no es una fuente de información buena porque es una wiki. Todas las wikis son procesadores de texto que cualquier persona puede editar esa información y puede ser errónea, por eso no se ponen o no se colocan ese tipo de preguntas. Así es que hay que tener mucho cuidado, no hay que buscar directamente la pregunta porque nos va a salir Braille, ensayos.com, buenas tareas, nos van a salir muchas de esas páginas y solo nos va a salir la respuesta a nuestra actividad y en ese momento estamos cometiendo plagio. Si yo no quiero cometer plagio, voy y busco solamente el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz sin poner contexto histórico no, porque en ese momento hago plagio. Solamente busco el nombre del autor y en ese nombre del autor pongo mucha atención a lo que me está diciendo. Puede ser un video, puede ser lo que ustedes quieran y ya cuando hayan terminado ya de investigar bien la obra, puede ser una revista, un blog, un video, lo que ustedes quieran investigar de Sor Juana Inés de la Cruz y después de haber leído el poema, en ese momento ya empiezan a contestar porque ya lo hacen con base en lo que ustedes entendieron de la información que leyeron y en ese momento ustedes obtienen una calificación alta, ¿no? Porque lo importante aquí es que ustedes comprendan que ese es uno de las competencias que vamos a estar trabajando en esta actividad integradora. Bueno, ¿cuál es el propósito formativo de este módulo 4? Es analizar y producir textos considerando el contexto del autor, es decir, para que yo pueda comprender la obra que estoy leyendo de mi autor, tengo que saber quién es Sor Juana Inés de la Cruz, cuándo nació, qué estudió, por qué ella está escribiendo esa obra. Y en ese momento que yo ya visualicé la vida de ella, ya comprendo, ahora entiendo por qué está escribiendo este tema. Y es en ese momento que yo me doy cuenta. De ahí la importancia de siempre investigar el contexto. ¿Para qué? Para hacer una valoración crítica y reflexiva e identificar diversas visiones del mundo, fomentando su apreciación como manifestación cultural del ser humano y la sociedad. Todo eso lo vamos a ver en 4 semanas. ¿Qué vamos a ver en esta semana? Hasta acá, hasta el contexto del autor. Hasta aquí vamos a ver las otras semanas, vamos a empezar a ver lo demás. Bueno, estamos en nuestra semana 1 que se llama literatura, arte y expresión comunicativa, porque nos vamos a dar cuenta que el arte es una forma de expresión donde comunica nuestro autor y refleja lo que está viviendo en esa época y tenemos nuestras 2 actividades integradoras de la unidad 3. Cuando terminemos vamos a comprender que la literatura es el arte de expresar las diferentes visiones del mundo, es decir, interpretar la realidad que está viviendo nuestro autor mediante un lenguaje oral o escrito, puede ser cualquier tipo de estos textos, para que ustedes realicen una experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? Es una experiencia de disfrutar ese texto que yo estoy leyendo y ustedes poder hacer una valoración crítica para interpretar la realidad del autor y nuestra realidad, ¿no? Y vemos cómo él o cómo ella veía sus valores desde su contexto, se hace un análisis de fondo y forma, que es lo que vamos a ver adelante. ¿Qué es lo que van a desarrollar principalmente en este módulo 4? Lo que en realidad es qué es lo que van a aprender a desarrollar es analizar, reflexionar y criticar, desarrollar el potencial artístico, valorar y describir el papel del arte y de la literatura, asumir una posición crítica 100% objetiva basada en la argumentación, es decir, ustedes cada vez que justifiquen una respuesta lo van a hacer con base a la información que les están dando en los recursos, no con base en lo que ustedes piensan, porque en ese momento no se ve el cambio de lo que ustedes están aprendiendo.
También van a desarrollar la siguiente competencia, como es identificar el conocimiento social, es decir, el contexto, valorar las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género, y las desigualdades que inducen. Todo eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Qué es una competencia? Una competencia es una habilidad con la que todos nacemos, pero que en el momento que nosotros empezamos a practicarla, la vamos a ir desarrollando cada vez más y más y más. Y en el momento que detenemos este proceso, en ese momento nuestra competencia se detiene y puede ir en retroceso. Un ejemplo de ello es cuando una niña pequeña o un niño pequeño aprende a andar en bicicleta. Las primeras veces se cae, se tropieza, choca. Al siguiente día ya a lo mejor ya no se cae, pero pierde el equilibrio fácilmente, y así va ensayando todos los días, hasta que se vuelve competente. Llega un momento que la chica ya no necesita ni las rueditas ni al papá, porque ella ya solita puede manejar una bicicleta y ella se está haciendo competente en esta habilidad física, y llega un momento que sigue, ya ni los manubrios agradan, ya hace piruetas, ya hace muchas cosas. A esto se le llama una competencia, y es lo que en realidad ustedes van a aprender a hacer. Mientras más ensayemos, mientras más leamos, mientras más analicemos, más competentes nos vamos a hacer con estas competencias disciplinares, y es muy, 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 muy importante que las tengamos siempre presentes para hacerlas. Así es que he ahí el problema del plagio, porque en el momento que se hace plagio, pues ya no se desarrollan estas competencias disciplinares, ¿no? Nada más se copia y pega, y en ese momento de razonar, comprender, ya se queda a un lado, y ese proceso, ya hay un hueco en ustedes para pasar al siguiente nivel, ¿no? Ahora sí nos adentramos a nuestra unidad número 1, llamada literatura, arte y expresión comunicativa. El propósito de esta semana es leer analíticamente textos literarios. Vamos a leer en total 5 para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa, identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores. ¿Qué visión tienen nuestros autores a partir del contexto en el que ellos están viviendo, ¿no? Nuestro aprendizaje esperado es leer textos literarios en forma analítica, y todo esto lo van a ustedes hacer en sus actividades integradoras. Van a reconocer las características y diferencias e inferir la intención comunicativa y los contextos. Van a contrastar las visiones sobre el mundo de la obra del autor y de nuestra propia visión. Van a identificar las preocupaciones individuales, sociales y artísticas del ser humano, y van a valorar la calidad literaria de los textos. Y ahora sí nos vamos a nuestra actividad integradora, que es analizar textos literarios. En ella vamos a comprender un texto, se requiere una lectura analítica. Para ello vamos a leer estos dos recursos, y vamos a responder las actividades con base en lo que dice el recurso en la lectura, y este recurso que es de un módulo pasado, que es análisis de un texto, me parece que es del módulo 2. También por la forma en que están escritos se clasifican en diferentes géneros. Para ello vamos a ver estos 4 recursos llamados textos literarios, narrativa, poesía y lírica, y literatura. Para hacer un análisis de fondo y forma vamos a ver este recurso. Y bueno, vamos a ver nuestro primer recurso, que se llama lectura. Es muy importante que vayan tomando notas, porque al final recuerden que en todos los módulos, las primeras 3 semanas vamos a ver recursos, y al final, en la semana de integración, todos estos conocimientos de los recursos los vamos a ocupar para hacer nuestra semana de integración. En este caso va a ser un proyecto integrador, y todo lo que vamos a ver desde ahorita lo van a ocupar en la última semana. ¿Qué van a ocupar en la última semana? Les van a pedir 30 pasos para hacer un análisis literario, así es que desde ahorita vayan anotando los pasos que van encontrando, para que cuando ya lleguemos a la semana de integración sea mucho más fácil. Nuestro primer paso, dice que en nuestro primer paso vamos a hacer una lectura, y en esa lectura que nosotros vamos a hacer, vamos a percibir, interpretar y comprender y hacer una crítica. ¿Cuál es nuestro primer paso? Hacer una lectura exploratoria. Primero voy a ver si el formato es digital o mi formato es impreso, y empiezo yo a buscar. Tengo aquí mi libro, y cuando veo mi libro, me empiezo a abrir, veo si tiene imágenes, si tiene las letras son grandes, y me va a costar trabajo leer, lo cierro, veo en la solapa, esta es la solapa, la que tenemos aquí, la información del autor, lo volteo para ver la sinopsis, si me agrada, me atrae, lo sigo leyendo, si no lo dejo. Veo qué voy a analizar en esa lectura exploratoria: la tipografía, los colores, las mayúsculas, los guiones, los paréntesis, las imágenes, todo lo que le voy a hacer como una exploración de manera física a mi texto, ya sea impreso o ya sea digital, ¿no? Es lo primerito que voy a hacer, va a ser mi primer paso. Después
Después voy a comenzar con una lectura analítica, es decir, voy a empezar a visualizar el contenido de mi obra literaria, cuál es el tema, cómo está organizado en capítulos o si viene corrido, las ideas principales y secundarias, los datos que llegue a tener mi texto y las conclusiones que voy a hacer yo al final. En el siguiente recurso que se llama análisis de un texto, que este es muy importante porque con él voy a contestar mi actividad integradora 1 y 2, nos va a decir qué es un contexto. En él nos explica que para que nosotros podamos comprender a nuestro autor antes de que empecemos a leer su obra, o después de que la empecemos a leer y después la volvemos a leer, podemos hacer una lectura general, después de investigar el contexto del autor y volver a leer la obra para que así yo la pueda comprender. ¿Qué tengo que investigar del contexto de mi autor? Las características de la época histórica, las corrientes filosóficas, artísticas y literarias que se estaban en auge en ese momento, las costumbres, las tradiciones, las religiones, sobre todo la que mi autor tenía, ¿no? Por ejemplo, si un autor está viviendo una guerra, una revolución, va él expresar o nos va a plasmar en su obra que él está viviendo una revolución. A lo mejor la va a mencionar, todo sucede en una calle, pero la calle estaba destruida por la guerra, ¿no? ¿Cuál guerra, no? ¿Cuándo nació mi autor? Mi autor nació principios del siglo XX, la revolución, ¿no? Ya nos está contextualizando qué es lo que están viviendo los personajes de nuestro texto literario, porque el autor refleja parte de lo que él está viviendo. De ahí la importancia de que nosotros siempre investiguemos el contexto de la obra y del autor. Cuando nos hablan del contexto de la obra, se refiere a los hechos sociohistóricos, que son las circunstancias y las incidencias que rodean a un suceso en una época determinada, por ejemplo, una guerra, un movimiento literario, una forma de gobierno. Todo ese contexto siempre lo va a reflejar la obra, ¿no? Se va a ver muy claramente. El contexto cultural son las creencias, las tradiciones, las morales, la costumbre y todos los hábitos que se van adquiriendo en la sociedad o en la familia, que también se ven reflejados al momento que nuestros personajes empiezan a interactuar. En este mismo recurso que se llama análisis de un texto, nos dice que hay 4 diferentes tipos de lenguaje, ¿no? Que nosotros que vamos a ubicar solamente uno. El primero es el escrito, que nosotros conocemos comúnmente. El oral es cuando nosotros estamos hablando. El gestual es cuando nosotros reconocemos en otras personas sus gestos o su forma de hablar, si está asustado, tiene miedo o está alegre, triste, enojado, ¿no? El otro sería el visual, que nosotros inmediatamente cuando vemos esto, no quiere decir que traiga un texto escrito, ya sabemos inmediatamente que no está permitido entrar con perros a ese lugar, ¿no? Y por último tenemos el lenguaje del sonido, ¿no? Nosotros solamente vamos a trabajar en nuestra actividad integradora, sobre todo en A2, el lenguaje escrito. Aquí en el lenguaje escrito nos dice que hay 2 tipos de lenguaje, uno formal o uno informal, que es fácil o difícil de entender dependiendo también de nuestro contexto, de nuestra preparación. También nos dice que hay un lenguaje literario que utiliza figuras retóricas, y esto lo hace nuestro texto más complejo, que al momento de utilizarlo, al momento que nuestro autor utiliza ese lenguaje figurado, empieza a ser una expresión artística, y estos permisos literarios solamente se dan en esto, en la literatura, ¿no? A esto, como ustedes lo saben, cuando yo estoy hablando en un lenguaje literario, por ejemplo, tus ojos, si yo digo tus ojos bellos, es directo, ¿no? Pero digo tus ojos como lucero, ya estoy utilizando un lenguaje figurado, es decir, estoy utilizando una expresión artística, ¿no? Y eso lo vamos a ver en nuestra actividad integradora número 2, porque ustedes siempre van a responder, y así nos lo dice nuestra rúbrica de evaluación, que siempre deben de responder con base a nuestros recursos. Y aquí es muy claro este ejemplo, ¿no? Cuando terminen de hacer su actividad integradora, les va a decir, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Y recuerden que hay 2 tipos de lenguaje, uno formal, informal, difícil o fácil. El literario, una expresión artística. Pues ese lenguaje es difícil porque utiliza expresión artística. Y ustedes ya tienen que empezar a manejar todos estos conceptos que estamos viendo, porque se supone que ya no es una opinión, ya es con base en los recursos, ¿no? Ya es con base en lo que ustedes están leyendo, escuchando. De ahí la importancia de tomar nota, porque así ya nada más inmediatamente agarro mi actividad integradora número 2, veo mis notas, es lenguaje difícil, fácil, formal, informal, y ya empiezo a contestar con base en esa información.
También nos dice otra pregunta. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica la comprensión? ¿Por qué lo complica? Lo complica porque utiliza figuras retóricas que muchas veces son muy difíciles de comprender. ¿Por qué? Porque el autor solamente les da esa interpretación, pero cuando nosotros conocemos el contexto, inmediatamente sabemos de lo que nos quiere hablar, ¿no? La dificulta siempre la va a dificultar. El uso de la retórica dificulta siempre, ¿no? Y aquí viene el por qué nosotros lo tenemos que justificar con base a este recurso, ¿no? Y otra pregunta donde vamos a utilizar este recurso es, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Aquí nos está dando la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lenguaje figurado así de fácil. Esa es nuestra respuesta. Así es que hay que poner mucha atención en nuestra actividad integradora número 2, que aquí es donde vienen estas preguntas que nos van a hacer y nosotros tenemos que responder con base a esta información que nos da nuestro recurso. Y bueno, ahora sí vámonos a otro recurso que es un audio que se llama literatura. En este audio nos dice que la literatura viene del latín literare, que significa letras, y es el uso de la palabra escrita como medio de expresión. La literatura se divide en poesía, prosa y teatro. El siguiente recurso nos habla sobre textos literarios. Existen tres tipos de géneros literarios en el que se divide y se engloba toda la literatura. El primero es el dramático, que conocemos nosotros como obras de teatro. El segundo es lírico, que eso es la poesía. Y el tercero es narrativo, es donde hay narraciones como cuentos, mitos, leyendas, novelas, no sé si fábulas. Hay muchos tipos de textos narrativos, que es muy diferente a los otros dos. ¿Cuál es el texto dramático? Bueno, aquí en este recurso nos explica que el texto dramático es un conjunto de obras que sirven para ser representadas por actores ante un público, ¿no? Por medio de un diálogo directo, natural y sencillo en un escenario, ¿no? Y que yo espero que ustedes hayan ya vivido esta experiencia tan hermosa que actualmente no hay ahorita obras de teatro por lo que estamos viviendo, ¿no? También nos dice que puede estar estas obras dramáticas escritas en verso o en prosa, dependiendo del autor, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare escribe mucho en verso. También este tipo de texto tiene acotaciones, es decir, en los paréntesis vienen indicaciones de lo que deben de hacer los actores. Cuando dicen, se esconde detrás de la puerta y sale y comienza a hablar, ¿no? Y el actor debe de empezar y tomar en cuenta estas acotaciones. Tiene una trama que es la sucesión de hechos que desde el inicio hasta el final, ¿no? Como en todos los textos literarios. El siguiente recurso se llama narrativa. En ese recurso nos explica que la narrativa es un género literario que muestra un relato y ese relato establece relaciones entre espacio, tiempo y distintos personajes, ¿no? También nos dice que da origen a distintos géneros como el cuento, la novela, textos que se pueden adaptar en guiones cinematográficos. Muchas novelas se han hecho películas, si ustedes lo han visto, ¿no? A partir de la década de 1960, la novela de no ficción derivada de la interacción profunda entre el periodismo y la literatura fue agregada a la narrativa. Así es que la novela no era considerada como un texto narrativo y tiene muy poquito que la novela es considerada y así es que ya es parte de la narración porque su característica principal no es la descripción ni el diálogo, sino la narración. Por eso fue agregada la novela hace poco, ¿no? Y los elementos básicos que debe de tener y que ustedes van a responder con base en esos elementos que la narración tiene esta estructura, tiene un planteamiento donde explica la problemática de esa narración, nos presenta los personajes, en el desarrollo se va viendo cómo esta trama de este problema se va dando, en el clímax, que es lo más importante y lo más interesante, yo no puedo dejar de leer, ¿no? Y es el momento cumbre donde los personajes hacen interacciones para resolver o complicar más la situación. Y el desenlace, bueno, puede ser abierto, no nos dice el final, o puede ser un final muy fácil de identificar, o puede ser un final inesperado, ¿no? Dependiendo de nuestro autor, lo que nos quiera dar, nos va a decir qué tipo de desenlace nos va a dar. Y debe de tener estos 4 elementos, no se les llegue a olvidar, porque lo van a ocupar en su actividad integradora número 2, planteamiento, desarrollo, clímax y desenlace. ¿Por qué? Porque ustedes van a volver a escribir un pequeño texto que les está diciendo ahí. El siguiente recurso se llama poesía y lírica. Se llama lírica porque en un inicio la poesía iba acompañado con la lira, iba acompañado con música donde el poeta lo cantaba, ¿no? Por eso no lo usaba y se quedó así como género lírico o poesía, ¿no? Como actualmente lo conocemos. Nos dice que la lírica es sinónimo de la poesía a pesar de su aparente concreción, es decir, con muy poquitas palabras se dice mucho. La poesía requiere de un intenso conocimiento
conocimiento de la significación, este es el uso de las figuras retóricas de cada palabra, pues esta aumenta en función de la correcta aplicación de las figuras retóricas y de la propia dimensión de las palabras en el contexto de un verso. Y es a veces muy complicado, ¿por qué? Porque un solo verso nos está diciendo mucho, ¿no? Y aquí un ejemplo de las figuras retóricas, son las 4 únicas figuras retóricas que nos está manejando nuestro recurso de poesía y que nosotros podemos investigar más, ¿no? Yo al ratito les subo otras figuras retóricas porque hay muchísimas y que en la UNAM vienen muy bien explicadas. La primera es la metáfora es una comparación de una cosa o de una acción con otra, pero lo vamos a afirmar sin ocupar la palabra como. Tus ojos son verde selva, aquí nos está afirmando que sus ojos son verde selva, para identificar el color de los ojos, ¿no? Aquí hay una comparación que también es una figura retórica y aquí sí está muy clara la comparación, aquí está la palabra como, eres fría como el hielo, ¿no? La hipérbole es una exageración, es algo muy exagerado cuando nosotros queremos decir todo el mundo lo sabe, ¿no? Cuando nada más lo sabe, a lo mejor toda la familia, ¿no? Pero todo el mundo se enteró, ¿no? Lloró ríos de lágrimas al partir, ¿no? No pueden llorar así ríos, ¿no? Es una exageración. Y el oxímoron es la unión de dos versos o de una palabra donde hay un contraste de alto con bajo, por ejemplo aquí altibajo, agridulce, ¿no? Estas palabras contrastan, ¿no? Se oponen una a otra, ¿no? Y así podemos encontrar infinidad de figuras retóricas, ¿no? Y un ejemplo de ello, les voy a poner un ejemplo de la importancia de saber el contexto de lo que llevamos hasta ahorita de los recursos, la importancia de saber e investigar el contexto de nuestro autor para comprender nuestro texto literario. Por ejemplo, este autor que se llama Miguel Hernández Gilabert, que es un poeta, fue periodista también, nació en Alicante, España, se le considera un representante del puente existente entre la generación de 1927 y las nuevas generaciones después de la Primera Guerra Mundial. Él vive la Primera Guerra Mundial, nace en esa Primera Guerra Mundial. Él, justo cuando estaba en adolescencia, en su niñez, comienza la guerra civil. Fíjense cuántas guerras estaba viviendo él. Cuando él es más grande, cuando él ya se convierte en adulto, vive la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, él estaba rodeado de muchas guerras. Él vio cómo venían el propio ejército y en lugar de darle a su pueblo, él les quitaba cosas, los sometía. ¿Por qué? Porque había un pensamiento político muy difícil en esa época, donde el Franco, que era en ese momento el que estaba gobernando, si alguien se oponía a él, inmediatamente eran fusilados. Es más, en la misma, Franco vendía tanto a su país que la misma Alemania eran los dos muy amigos, bueno, entre comillas, no eran aliados, y le decía a los alemanes, ustedes pueden venir y con mi población, ustedes pueden ensayar sus nuevos armamentos, no pueden ensayar con sus nuevos aviones, porque recuerden que Alemania invade prácticamente toda Europa, ¿no? Y el único que se enfrentó de manera aérea fue Inglaterra, ¿no? Ustedes vengan a ensayar con sus aviones, y venían, y en Madrid llegaron y empezaron a bombardear, y empezaron a utilizar armas que no se conocían hasta ese entonces. ¿Con quién? Con la población española. ¿Y para qué? Para que Franco le tuviera dinero y el armamento necesario para someter a su propia población, ¿no? Imagínense todo lo que él vivió como periodista. Él decía y hablaba y hacía poemas en contra del gobierno, pues fue fusilado, ¿no? Precisamente por eso. Y aquí vamos a ver y aquí está nuestro autor, que es de Miguel Hernández. Vamos a ver un poema que se llama Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Si yo leo así, no le entiendo absolutamente nada. Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Es sangre, no granizo, y no lo comprendo, ¿no? Y como ya comprendí, ya investigué sobre el contexto del autor, todo lo que él vivió, todas las barbaridades que le pasó a su familia, y ya conozco más del autor, ahora sí, comienzo a leer su texto literario. Es sangre, no granizo, lo que azota mis sienes. Son 2 años de sangre, son 2 inundaciones. Aquí nos habla que es sangre, no granizo, lo que azota sus sienes. Quiere decir que no, que todo lo que está pasando en ese momento llueve así como si fuera lluvia, como si fuera granizo, las balas en el lugar donde está, ¿no? Y obviamente, pues la sangre se ve por todos lados, ¿no? Son 2 años de sangre. ¿Por qué 2 años? Él habla de 2 años porque hay 2 guerras en ese momento. Son 2 inundaciones. Vive la guerra la guerra civil de su país, español,
y aparte está viviendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sangre de acción solar, se refiere a las bombas, ¿no? Sangre de acción solar, cuando explota una bomba, y recuerden que Alemania, como les decía, estaba ensayando en España sus armamentos, ¿no? Y decía, sangre de acción solar, porque así lo veía él, ¿no? Devoradora bienes, porque todo arrasa ese armamento, ¿no? Hasta dejar sin nadie y ahogado los balcones. La gente antes salía a los balcones, y hola vecino, ¿cómo estás? Y vamos a cantar, y ya no hay nada, se está desolado, y no lo que nos trata él de decir. Devoradora bienes, y aquí ocupa nuevamente otro recurso retórico, que es la literación, la repetición de palabras. Cuando alguien repite, son dos, sangre, 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 y nos está haciendo uso de recursos retóricos, ¿no? Devoradora bienes, sangre donde se puede bañar la muerte, apenas fulgor emocionante que no ha palidecido, porque lo recogieron mis ojos de 1000 años. Imagínense él, lo que él vivió es para decir, es como si hubiera vivido 1000 años, es horrible lo que yo estoy viviendo, y es lo que nos está tratando de decir, ¿no? ¿Por qué conocemos esto? Porque ya sabemos el contexto de nuestro autor, ya sabemos lo que él está viviendo. Si hubiera yo leído el poema así, sin conocer el contexto de mi autor, no hubiera entendido absolutamente nada, ¿no? De ahí la importancia de conocer siempre el contexto del autor, de las figuras retóricas, de lo que él nos trata de decir, ¿no? Y también vamos a ver en estos recursos que les van a preguntar a ustedes. Escribe el argumento de este texto que estás leyendo, y nos van a preguntar en el de Sor Juana, en el de Rubén Darío y de Juan Luis de Alarcón, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Este argumento va a responder a la pregunta de qué trata. Bueno, este poema trata de un hombre que vive dos guerras, una la guerra civil española y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde describe y ahí es cuando yo empiezo a contar, a describir lo que él está viviendo. ¿Qué es el argumento? Responde a la pregunta de qué trata. Recuerden que a partir de ahora tenemos que responder con base a nuestros recursos. Y bueno, el siguiente recurso se llama fondo y forma, y en este recurso nos explica que la trama, porque también se los van a pedir en actividad integradora número 2, escribe la trama de este cuento que acabas de leer, de esta fábula, perdón. Y nos dice que la trama es la sucesión de hechos contados cronológicamente, es decir, lo que empezó desde el inicio hasta el final, hasta llegar al final. Nos dice que hay en la forma dos elementos que nosotros vamos a analizar. El primero es la estructura. La estructura puede venir en verso, puede venir en prosa. Obviamente en verso se refiere a los poemas, en prosa se refiere a los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, o puede venir en diálogos, que son los textos dramáticos. Esta es la estructura de nuestros textos literarios. Otra forma que vamos nosotros a analizar es el género. Ya vimos que hay 3 tipos de género. El primero es el lírico, nosotros o nuestro autor nos va a plasmar sus emociones, sus sentimientos. El otro es la novela o el mito, la leyenda, donde la característica principal es la narración, que es el género narrativo, y el otro es el texto dramático, donde están las obras. Recuerden que hay 3 géneros: lírico, narrativo y textos dramáticos. Esos son nuestros 3 géneros, y cuando nos dice analiza la forma de este texto literario, ya sabemos que es la estructura, si viene en verso, en prosa o en diálogo, y el género al que pertenece, lírico, narrativo o dramático. Y cuando nos digan analiza el fondo de nuestra obra, se refiere a todas el mensaje que nos quiera dar nuestro autor, las ideas que tiene sobre el tema, los temas que nos quiere comunicar nuestro autor, sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, y vamos a analizar 6 elementos de fondo. El primero es el argumento, que responde a la pregunta de qué trata o qué sucede en la obra. El siguiente es el tema, que es la idea principal resumida en 1, 2, 3, 4 palabras. ¿De qué trata este poema? De la guerra. Ya lo dije en 3 palabras, de la guerra. Amor lo puedo decir en una sola palabra. Odio, desesperanza, violencia. Y lo podemos decir, el tema con una sola palabra podemos decir de lo que trata nuestro texto a partir de este resumen de mi idea principal. Así es que en el tema, por mucho, vamos a poner 4 palabras, ¿no? Porque inmediatamente nos da más, trata de la guerra, y ya en ese momento me doy una idea. Bueno, más bien el tema es la guerra, ¿no? Porque trata
trata sería el argumento, ¿no? Y el tema, recuerden que lo deben de poner en muy pocas palabras. La acción son los diferentes hechos que sucedieron y deben de estar escritos en exposición, es decir, que qué pasó en el planteamiento, qué pasó en el nudo y qué pasó en el desenlace, ¿no? Esto es nuestra acción. El cuarto elemento es el tiempo. Existe dos tiempos en nuestros textos literarios. El primero es el objetivo o cronológico, donde se ve claramente el tiempo que transcurre, minutos, horas, días, semanas, años. Ese tiempo es muy fácil de identificar. Y hay otro tipo de tiempo que no es fácil de identificar, como en el poema de Sor Juana, porque nosotros por más que lo leamos, digo, bueno, ¿cuánto tiempo pasó, no? Se llama subjetivo o psicológico y el tiempo no se percibe, no solamente está en la mente de nuestros personajes y del autor. El siguiente elemento es el espacio, que es el lugar donde sucedieron las acciones, y por último el nombre de nuestros personajes, quienes participaron. Y estos elementos de analizar de fondo y de forma los vamos a utilizar en todas nuestras 3 semanas que vienen. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad integradora número 1? Es contrastar la forma de ver la vida de los 3 textos literarios que vamos a leer mediante el análisis de sus características particulares. ¿Qué características? De los recursos que ya les mencioné, todos van a venir ahí, el contexto en que fueron producidos y la intención comunicativa del autor. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, van a descargar el archivo que se llama Análisis de Textos Literarios y ya después lo van a habilitar y aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer El ingrato que me deja Busco amante, le voy a dar clic aquí e inmediatamente me va a abrir el poema, ya después de que investigue el contexto. Yo al ratito les subo algunos videos del contexto del autor. Van a leer ese poema chiquitito, muy bonito, de que ingrato me deja Busco amante. El que amante me siga, dejo ingrata, ¿no? Y ustedes lo leen y les va a gustar mucho. Es un poema muy bello, ¿no? Y también van a leer La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, que creo que es el más pesado, y también El rey burgués de Rubén Darío. Recuerden siempre investigar el contexto de nuestros autores, que son 3, que al ratito les subo algunos videos. Y ahora sí, ya después de haber investigado el contexto del autor, de haber leído la obra, vamos a responder nuestro cuadro comparativo. ¿Quién es el autor? Muy fácil, el que ingrato Busco amante aquí viene, ¿no? Dijo Sor Juana Inés de la Cruz, y eso lo vamos a responder en las 3, ¿no? ¿A qué género literario pertenece? Si ya les enseñé que estaba escrito en verso, ¿qué género literario es? Igual El rey burgués, que es un cuento, ¿a qué género pertenece? Y si La verdad sospechosa viene en diálogos, ¿a qué género pertenece? Y ahí ustedes le ponen el género al que pertenece. Aquí vamos a escribir cuál es el contexto histórico y cultural de la obra. Claramente se ve donde las mujeres, recuerden que el contexto sociohistórico es todo lo que estaba pasando históricamente en esa época y la cultura de esa época. Y como yo ya investigué sobre Sor Juana Inés de la Cruz, yo le voy a poner ahí, le voy a escribir, las mujeres no podían en ese entonces estudiar, ¿no? Pues por ello que Sor Juana se mete a ese convento y empieza a escribir. Muchos analistas dicen que este poema no es porque a ella le haya pasado, no es porque ella haya estado enamorada de alguien, sino porque lo mandaron a hacer y ella es como lo hizo, ¿no? No está reflejando lo que le está sucediendo a ella, sino que ella hacía muchos encargos y le pagaban por ello. Lo mismo van a hacer con El rey burgués, van a investigar el contexto. Este es muy fácil, La verdad sospechosa y El rey burgués son lo más fácil. Ahí este es el más complicado porque no vienen claramente cuál es el contexto. Ustedes cuando lo lean es una situación amorosa que se puede vivir en cualquier época, ¿no? ¿Y cuál es el contexto del autor? Este está súper fácil. Aquí pueden escribir la biografía breve de cada autor, lo más destacado de su vida. No vayan a escribir todo. Nace, no es importante, sino lo que hace que ese personaje sea un gran autor. ¿Cuál es la intención del autor? Dar a conocer cómo una persona está enamorada de otra y no le hace caso, ¿no? Y a su vez alguien está enamorado de ella y ella no lo pela, ¿no? ¿Cuál es el argumento? Responde a la pregunta de qué trata. ¿Cuál es el tema? En 1 o máximo 4 palabras van a poner el amor, la desesperanza, lo que ustedes quieran poner. ¿Cuál es la acción? La acción sí va a tener más espacios porque ustedes aquí deben de contar cuál es el planteamiento, cuál es el nudo y en qué termina, ¿no? Esta acción ustedes la tienen que contar muy bien. ¿Cuál es el tiempo? Recuerden que existe 2, que es el cronológico, donde se ve el tiempo claramente. Aquí en el de Sor Juana no se ve. O el subjetivo, donde no se ve el tiempo, ¿eh? Y lo mismo con las otras 3. ¿Cuál es el espacio, el lugar donde sucedieron los hechos y cuáles son los personajes? Y aquí escriben los personajes. El poema de Sor Juana sí tiene personajes, porque muchas veces otros
otros alumnos de otras generaciones han escrito, no tiene personajes porque no los menciona, pero hay que inferirlo, viene entre líneas. Ustedes lo van a investigar, lo van a inferir, lo van a interpretar. Número 3, con base en los elementos de la tabla, es decir, de estos 11 elementos son, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto del autor y su obra con el mensaje que nos quiere transmitir. Es decir, con ese contexto del autor y ese contexto de la obra, ¿cuál es la relación con el mensaje que nos quiere transmitir? Pues es muy fácil. En el contexto nos da a entender que este personaje trata de que otra persona le corresponda, pero él no puede, ¿no? ¿Y cómo se relaciona? Pues es que ella lo está viviendo, ¿no? Ella lo está viviendo, o puede haber sido un encargo, ¿no? Y esa relación ustedes lo tienen que ver a partir del contexto de la obra y a partir del contexto de nuestro autor, y para que nosotros podamos ver el mensaje. El siguiente, número 4, redacta un comentario breve de no más de 15 líneas. Si se pasa, no importa, pero si tiene que, de menos ya no. En que contraste las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos del cuadro. Acuérdense que son 11 elementos. ¿Cómo voy a hacer el contraste? Bueno, Sor Juana Inés de la Cruz escribe a partir de un género lírico. Juan Luis Larracón, un texto dramático. Rubén Darío en un texto narrativo. El contexto es muy similar en el de Sor Juana Inés y Juan Luis de Larracón, pero diferente al de él, porque él vive en otro siglo, tiene una forma de pensar muy diferente. El contexto y estos están muy relacionados. ¿Cuál es la intención del autor aquí? Darnos a explicar las emociones y sentimientos. El otro nos quiere hacer una denuncia social, y el otro también es una denuncia social, como la gente de la burguesía tiene una doble moral. Y así nosotros vamos a ir contrastando estos elementos. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las características? Y si ustedes se quieren pasar de más de 15 líneas, ustedes se pasan, no hay ningún problema. Número 5, en 1 o 2 párrafos de máximo 12 líneas, contrasta, igual si se pasa no hay problema, contrasta la forma de ver la vida de los textos literarios con la tuya. Y si yo tomo en cuenta, por ejemplo, al de Sor Juana de Inés de la Cruz, donde una mujer se enamora de un hombre, pero este hombre no le puede corresponder, y ella, por más que esté enamorada, no le puede corresponder. Ustedes se han enamorado de alguien que no les puede corresponder, ustedes les ha gustado a alguien y no les puede corresponder. Pues a mí sí me ha pasado, fíjese, maestra, que yo viví lo que ustedes quieran contar. Lo mismo con La verdad sospechosa y El rey burgués. Van a contrastar ese mensaje con su vida, si a ustedes les ha sucedido este elemento. Y aquí estamos cumpliendo con nuestros aprendizajes esperados, donde decía que teníamos que hacer un análisis y una reflexión sobre lo que le estaba sucediendo. Y ahora sí, no sé si hasta ahorita tengan algún comentario, duda, algo que quisieran agregar. Lo pueden escribir aquí en nuestro chat, que está de este lado. Aquí está nuestro chat. Si quieren escribirlo, lo pueden escribir, porque creo que tienen sus micrófonos apagados. Si llegan a tener alguna duda, lo pueden hacer. De todos modos, ahorita voy a estar leyendo todas sus dudas que lleguen a tener. Pueden irlas escribiendo si llegan a tener algún comentario, duda, algo que quisieran agregar. ¿Todo claro hasta ahorita, Rafaela, Marta, Carlos? ¿Todo claro? ¿Claro hasta ahorita? Todo claro, gracias. Sí, todo bien hasta ahorita, gracias. Creo que no se oyen los micrófonos, no sé por qué desde hace ratito que estaba probando, no sé qué escuchando los micrófonos. Y todo muy bien, gracias. Sí, Axel, ¿qué pregunta quieres hacernos? ¿Algo que nos quieras comentar? Lo pueden escribir de este lado, aquí tienen su chat, y aquí lo pueden escribir. Ahorita yo regreso, para que siga y no nos tardemos más. Y ahorita me regreso. Si alguien tiene dudas por ahí, escríbanlos en el chat. Ahora sí, nos vamos a nuestra actividad. Estos son los personajes que ustedes van a leer. Sí, cierto, no se me olvidaba. No se les olvide revisar su rúbrica de evaluación, porque en la rúbrica de evaluación nos va a decir qué es lo que nos van a calificar. Se van a los criterios de desempeño y nos vamos al nivel del experto. Aquí nos dice que nosotros debemos de entregar un documento que incluye un cuadro comparativo con los 11 elementos de análisis de la obra. Los elementos que identifica son correctos, claros y congruentes con las obras en su totalidad. Un análisis preciso, nos dice que es preciso, de las obras en la que expresa la relación existente entre el autor y su obra y el mensaje, que esta es parte de las preguntas que nos está diciendo. ¿Se acuerdan de la relación que entre el contexto y el mensaje que nos quiere dar? Lo hace de forma correcta, clara, congruente con cada una de las obras y con la de extensión solicitada. Un comentario en el que expresa diferencias entre la forma en la que cada autor transmite un mensaje de su obra, y eso lo hace a través del cuadro comparativo. Lo hace de las 3 obras
de forma correcta, clara, congruente con cada una de las obras. Un comentario en el que expresa diferencias entre la forma de ver la vida de cada una de las obras y la suya, es cuando ustedes van a contrastar, considera las tres obras, lo hace de forma clara, congruente con cada una de ellas. Y aquí va a ir bajando si se les olvida algo. Y aquí es donde no evaluable, cuando cometen placo, inmediatamente se va al no evaluable. Actitudinal, edita adecuadamente el documento, atiende en su totalidad las instrucciones, utiliza correctamente el espacio destinado para el envío en la plataforma. En el comunicativo, organiza la información de manera clara, coherente y precisa, atiende las normas de comunicación, no contiene errores de ortografía o de sintaxis, y aquí aparece primero un error, ya les bajó 2 décimas. Pensamiento crítico, que eso es lo que realmente ustedes están aprendiendo. Realiza una lectura analítica, identifica de manera objetiva la intención del autor y el contexto de nuestra obra. Identifica asertivamente las diferencias entre la forma de ver la vida que manifiestan los autores en sus obras y la suya. Reconoce con pertinencia las características de los textos literarios y es capaz de reconocerlas en diversas obras. O sea, no nada más la reconoce en la poesía, también la reconoce en los textos narrativos y en los textos dramáticos. Identifica con claridad y objetividad los géneros, que es el narrativo, lírico y aquí dice gramática, se equivocaron, es dramático. Luego el corrector se va, se les va luego los errores. De repente tiene varios errores nuestros actividades. Ahora sí nos vamos en nuestra actividad integradora número 2, llamado Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humanas, donde nos dice que vamos a analizar textos literarios y sobre todo de esos textos literarios vamos a analizar su lenguaje. Para ello vamos a ver ese recurso que se llama lenguaje literario. Nos dice que los autores tienen una forma lingüística para escribir sobre las inquietudes de los seres humanos, y ellos vamos a empezar a ver cómo escriben su estilo sobre todo. Y para ello vamos a ver 2 textos literarios, ¿no? Vámonos a nuestro primer recurso y único que nos da nuestro para hacer esta actividad. Nos dice que el lenguaje literario es el conjunto de palabras generalmente escritas que se utilizan para transmitir un mensaje de manera estética, es decir, utiliza un lenguaje figurado. Para hacer un análisis del lenguaje literario en un texto se considera que hay 2 formas de analizarlo, una que se llama denotativo y otro connotativo. Denotativo quiere decir que el autor nos va a expresar tal cual el concepto de ese objeto o de eso que va a transmitirnos. Por ejemplo, si alguien nos habla de corazón, nos va a dar el significado de corazón, órgano muscular que bombea sangre, y nos va a dar esa definición. Pero si lo quiere hacer de un lenguaje connotativo, de un lenguaje literario, a través de figuras retóricas, lo va a hacer con esta expresión artística, ¿no? Y para ello va a utilizar un lenguaje figurado, y en el momento que él quiera explicarnos el significado de corazón, nos va a decir, es el amor que se siente hacia otras personas, hacia otros seres vivos, y él nos va a empezar a utilizar ese lenguaje literario, ¿no? Y esto va a ser muy importante para responder, porque les va a decir, ustedes, después de haber leído, van a tener que escribirme de manera denotativa la trama o lo que significa este texto, ¿no? Y también lo van a ustedes a convertir en un lenguaje connotativo, van a utilizar los 2, ¿no? Y también nos explica el lenguaje, las funciones del lenguaje, que no las vamos a ver, que en este caso nada más las están mencionando, pero que ustedes si quieren seguir estudiando, pues lo van a ocupar, ¿no? El referencial apela y explica los contenidos, ¿no? El emotivo expresa emociones y sentimientos, el apelativo busca convencer e influir a los demás que lo que yo digo es verdad. Y ahora sí nos vamos a nuestra actividad integradora número 2, que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana, donde nos dice que el propósito principal es comparar la forma en que se abordan las preocupaciones individuales, sociales y artísticas, además del lenguaje utilizado en los 2 textos. Nos va a decir que, ya se acuerdan que les dije, este recurso les va a preguntar sobre el lenguaje que ocupan los textos. Y para ello van a descargar el archivo que se llama Textos Literarios, Lenguaje y Expresión Humana. Ya después que lo hayan descargado, lo van a habilitar, y ahora sí lo vamos a hacer. Y nos dice, lee el cuento Canción de Oro. Ya no necesitamos buscar el contexto del autor, porque ya sabemos quién es Rubén Darío. Y después de leer la Canción de Oro, que también está un poquito grande, pertenece al libro de Azul, que ya acuerdan que fue la manifestación, el libro más grande del movimiento del modernismo, ¿no? Después de ello van a responder estas preguntas que dice, ¿qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. Cuando dice justifica tu respuesta, tiene que ser con base en los recursos, como ya se los había explicado anteriormente.
Inciso B, identifica alguna problemática de la vida real, ya sea social o individual, en el texto y justifica la respuesta. Inciso C, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Aquí es donde vamos a empezar a decir, es un lenguaje difícil porque utiliza figuras retóricas o lenguaje, es aquí donde vamos a empezar a hacer el uso de nuestros recursos. ¿Consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica? Ya sabemos por qué lo complica, ¿no? ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Y ya sabemos por qué, porque utiliza un lenguaje figurado, ¿no? Número 2, nuestra actividad número 2. Lee con atención El perro y el cocodrilo. Es una fábula de 5 renglones, de 5 versos, está súper chiquita, ¿no? Y van a responder esto. En el cuadro de abajo redacta con tus propias palabras, es decir, de manera denotativa, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto como si se lo contaras a un amigo o familiar. Te voy a contar de qué trata El perro y el cocodrilo. Ese era un perro que era muy precavido, que antes de que le sucediera algo siempre estaba viendo que no le fuera a pasar nada, pero había un cocodrilo que lo estaba cazando y le decía, ve, no corras, no camines, y ustedes van a explicar la trama desde cómo inicia hasta el final. Inciso B, ahora redacta el texto entre 5 y 10 líneas, retomando elementos de la narrativa y usando algunas expresiones del lenguaje literario, es decir, del lenguaje connotativo, y aquí ustedes van a convertir esa fábula en un cuento. ¿Y cómo lo van a convertir? Había una vez, no se les olvide poner el título que le quieran poner o si quieren dejar el mismo. Había una vez un perro que caminaba en el bosque después de tanto tiempo de caminar, tiene sed y se para en un lago, pero él ve al cocodrilo y se espanta y dice, no, qué miedo, pero tengo mucha sed. Entonces el perro caminaba, pero iba tomando agua, pero iba sigiloso, iba viendo que el perro no le fuera a hacer nada. Y así ustedes van a ir transformando esta misma fábula, pero ahora la van a transformar a un cuento utilizando el lenguaje connotativo. No se les pueden ponerle diálogos, figuras retóricas, lo que ustedes le quieran poner, pero debe de ser como si se lo contaran a un bebé y le estuvieran contando un cuento. Número 3, en los textos que redactaste, aquí, ¿cuál es el fondo? Recuerden que el fondo tiene 6 elementos, que el argumento, el tema, la trama. ¿Qué más venía? Ya no me acuerdo. Son 6 elementos. ¿Y cuál es la forma? La forma es el género y la estructura. Género, si ustedes lo hicieron a través de un cuento, es narrativo, o si lo hicieron un texto dramático, pues es texto dramático, y ya le tienen que poner esa forma de género que pertenece, si está escrito en prosa, en verso o en diálogos. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar, el cotidiano o literario? Y aquí van a justificar el por qué me gustó más el cotidiano, porque es más fácil de entender, o el literario, porque es muy bello, me llevo a imaginar cosas. Lo que ustedes respondan está bien. Y con eso cerraríamos nuestra actividad integradora número 2. Igual, aquí está nuestro autor, Rubén Darío, y con la canción de oro, y que lo escribió Félix María Samaniego, que también no necesitan buscar el autor porque es muy fácil de comprender esta fábula, está muy, muy chiquitita y muy fácil de comprender. Parece cuento de niños, ustedes cuando lo ven, pero el mensaje es muy cierto, ¿no? Y no se les olvide igual ver la rúbrica de evaluación. Siempre nos vamos a ubicar cuando hayamos terminado nuestras actividades integradoras, ubicarse en el lado del experto, ¿no? Y vemos que las respuestas a las preguntas, responde las preguntas, su justificación es congruente con el contenido de la obra y lo hace de manera clara. La redacción con sus propias palabras de los textos dados en la extensión solicitada, y así se van a ir leyendo cada una de las rúbricas de evaluación. No se les vaya a olvidar resolver estas actividades. Recuerden que nuestro cuestionario socioemocional viene aquí y ese tiene un valor del 5%, que esto van a estar con la guía de nuestra tutora que mañana tiene la sesión, y con ella van a poder estar viendo estas actividades, pero las tienen que resolver todas resuélvanlas, pero no se les olvide que una de las más importantes es esta, porque tiene un valor de 5%, casi como si fuera una actividad integradora. Así es que todos tienen que resolver todo porque es parte también de su actividad en plataforma. ¿Qué vamos a hacer en nuestro foro aprendiendo esta semana? Ustedes ya después de haber hecho su actividad, en 2 minutos, 5 minutos van a responder eso. ¿Qué textos les gustó más a ustedes, no? ¿Cuáles no te gustaron? O si a lo mejor ninguno les gustó, ¿no? ¿Qué te hicieron sentir? Bueno, yo me llegué a imaginar, bueno, a mí me gusta más el poema de Sor Juana Inés. Me llegué a imaginar a una mujer que quería mucho a alguien y esa persona no le podía corresponder porque pues no le gustaba, no tenía sus mismos intereses, no sé, ¿no? ¿Y qué género te gustó más, el narrativo, el lírico, el dramático? ¿Y qué texto se te complicó más? Para mí el más complicado, y no es porque sea la narración, es
Axel de Rubén Darío, porque utiliza una de figuras retóricas impresionantes. Puedes hacer preguntas sobre los temas y la comprensión de los textos. Oye, ¿a alguien le costó entender o alguien me puede dar una idea de qué trata el Canción de Oro o si alguien no entendió? Y entre todos sus compañeros y yo vamos a andarles ayudando a despejar cualquier duda. Y no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario, algo que quisieran realizar, preguntas que lleguen a tener, dejen veo el chat. Y las pueden escribir porque me parece que no sirve el audio. Yo estaba viendo ahorita y no me parece que no podía servir. Buenas noches. Va a quedar grabada la sesión, sí, se está grabando y la voy a subir a YouTube. Todo claro, todo bien, y hola, las líneas son de entre 10 a 15 días, pero si ustedes se pasan no hay problema, Lo importante aquí es que ustedes desarrollen la expresión escrita, que es algo muy importante para su formación. Y buenas noches, profesora. De hecho, yo ya mandé mis actividades. No hay problema. Por ahí les mandé un mensaje que decía que si ustedes, que los iba a calificar después del miércoles. ¿Por qué? Porque si ustedes se daban cuenta de algo, lo podían volver a mandar, lo pueden volver a mandar y lo pueden, para que no haya problema. Ustedes en ese momento, lo voy a corregir y lo vuelven a mandar, no hay ningún problema. Precisamente les decía que yo califico después de la sesión síncrona para que a ustedes les quedara más claro o si llegaran a tener alguna duda. Axel, si puedes escribir tu pregunta, por favor, porque creo que no funcionan los micrófonos, por más que he tratado. Ahorita me di cuenta que no funcionaban los micrófonos, no sé por qué, pero ahorita buenas noches, profesora. De hecho, yo ya mandé las actividades para calificarles y espero haberlas realizado bien y de acuerdo con la explicación que acaba de darnos, veo que sí cumplo con la expectativa. Ok, no hay ningún problema. Y Axel nos dice otra pregunta, ¿sí podemos realizar las actividades antes de la sesión? No, sí lo pueden realizar antes, pero si llegan a tener cualquier problema, ya les digo, lo pueden volver a corregir y subir, antes que se las califique, porque ya calificándoseles ya la calificación ya queda. La sesión siempre será el miércoles. No, ahorita si se fijan, les hice lo de la votación y parece, hasta donde yo había visto, ahorita les subo los resultados, está ganando el día lunes. El día lunes es el día que nos está dando el día que ustedes quieran nuestra sesión. Tengo que habilitar, no me acordaba que no había habilitado y está ganando el día lunes, pero al ratito se lo subo para que lo tengan, sepamos qué día van a ver, pero hasta ahorita va ganando el lunes a las 8 de la noche, me parece que quedaría. Está muy bien. Dejen, hablo aquí, porque si no, para que ustedes de una vez lo vean, y parece que va ganando el lunes a las 8. Profesora, posiblemente su audio no sirve, no funciona porque nos escuchamos. Que cargue. Rafaela, pero... Su formulario, aquí están las respuestas, y miren las respuestas. Y va ganando el lunes, se van fijando que va a ganar. Todavía tienen chance, van 35 respuestas y va ganando las 8 de la noche. Así es que sigan votando, jóvenes, y cuál quieren que el horario que ustedes quieran que sea. Y después del lunes sigue el martes, ¿no? Pero de preferencia que sea el lunes, mientras más rápido sea la actividad, mejor, ¿no? Y más preguntas. A las 8, parece que es a las 8, parece que va quedando a las 8. Va quedando a las 8, Rafaela, Axel. Y no sé si llegan a tener otra pregunta, comentario, algo que quisieran comentar, Marta. Dudas, me parece que no. Y bueno, pues eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, manden un mensaje privado o me pueden mandar la pregunta al foro Aprendiendo y desde ahí todos contestamos, o a mi correo. Siempre ando revisando, casi dando todo el día viendo si alguien tiene preguntas o comentarios. Y bueno, esto sería todo. La sesión queda grabada, de hecho ya la voy a quitar de la grabación. Si llegan a tener alguna duda, ya saben cómo contactarme, y dejen admitir y